Existen dos puertas en la iglesia. Una es la puerta de entrada y la otra es la puerta de salida. Las dos puertas son importantes y las dos puertas deben ser cuidadas. La puerta de entrada es la que simboliza el evangelismo. La puerta de salida es la consolidación. La puerta de entrada es aquella que significa el esfuerzo que como iglesia hacemos para cumplir la gran comisión de poder llevar el mensaje de Jesucristo para que más personas que hoy viven perdidas puedan tener un encuentro con Él. Y es una puerta que tiene que estar, ¿cómo? Bien abierta. ¿Sí? Pero hay otra puerta que es la puerta de salida, que simboliza muchas veces como esas personas que entran y conocen a Cristo, después de un tiempo se van. Y así como esa puerta de evangelismo tiene que estar bien abierta y tiene que ser una puerta que incluya a los demás, una puerta que genere que muchas personas conozcan a Cristo, la puerta de atrás es la que tenemos que cuidar que esté bien cerrada. No porque tenemos que mantener presos a las personas, sino simbólicamente tenemos que cuidar y esforzarnos para que esas personas que Dios pone en nuestro cuidado, aquellas que le hablamos de Cristo, permanezcan fieles en el Señor. La primera puerta debe estar abierta de par en par, una puerta inclusiva, de amor, de aceptación, para que todos puedan ser parte. La puerta de atrás tiene que estar bien cerrada y tenemos que esforzarnos para que la conservación de frutos, para que el cuidado pastoral, para que el acompañamiento de las personas y para que el interés por cada una de las personas que lleguen a la iglesia sea fundamental. Cuando una iglesia logra abrir de par en par la puerta de entrada y logra cerrar la puerta de atrás, va a crecer. Cuando hay un desequilibrio entre estas dos puertas, una iglesia no crece. Podemos tener el ingreso de muchas personas, pero si no las cuidamos, como entras, como van a entrar, van a salir. Podemos cuidar a las que están dentro, pero si no tenemos una puerta abierta, lo más probable es que no crezcamos en número y que muchas personas que todavía no conocen a Cristo se pierdan. Por eso es tan importante enfatizar estas dos puertas. Es tan importante que como iglesia seamos una iglesia que gane, que evangelice, que lleve el mensaje para que muchas personas lo conozcan, pero también una iglesia que se preocupe para que cada persona que ha conocido a Cristo pueda permanecer. En este año como iglesia, como proyecto y como visión para cada grupo de trabajo, el énfasis va a estar en ganar almas y consolidarlas, que tiene que ver con lo que estamos compartiendo en esta noche. Cómo podemos llegar a más personas que conozcan a Cristo, pero también cómo podemos hacer para que esas personas que conozcan a Cristo permanezcan. Saben, tantas personas que a veces vemos que han participado en una campaña, que han tenido un encuentro personal con el Señor hoy, muchas veces están alejadas del cuerpo de la iglesia. ¿Cuál será el motivo? El motivo es que a veces hemos pensado que la tarea de solo evangelizar y presentar el mensaje de Cristo, y una vez que la persona aceptó, dijimos, listo, ya está. Y no nos damos cuenta que recién comienza la tarea. Por eso, si queremos ser una iglesia que avanza, como fue el lema de la Asamblea, el lema nacional de la Iglesia Congregacional, tenemos que cuidar estas dos puertas. Tenemos que hacer énfasis en el equilibrio entre estas dos puertas. Vemos en el pasaje que leímos allí en Hechos que el apóstol Pablo, Bernabé y tantos otros iban y predicaban la palabra en distintos lugares, en lugares difíciles, en lugares donde muchas veces los trataron mal o donde los quisieron apedrear, pero ellos anunciaban el evangelio, como menciona el pasaje en Listra, en Iconio, en Antioquía. Pero también dice la palabra que vieron la necesidad después de volver a esos lugares, más allá de la persecución y más allá de los conflictos que habían tenido. ¿Para qué? Para cuidar a las almas. Es la misma tarea que nosotros tenemos que hacer. La primera puerta es la puerta del evangelismo. La Biblia dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
Somos pueblo adquirido por Dios, somos nación santa y todos los calificativos que Dios nos da, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la tarea de la iglesia. Podemos hacer muchas cosas, pero si descuidamos esta tarea, este propósito, nos alejamos del diseño de Dios para la iglesia. El pueblo de Israel tenía la tarea de ser de bendición a las naciones, pero se encerró en sí misma, ¿sí? Y no cumplió el plan de Dios. Hoy el nuevo Israel somos nosotros como iglesia, una iglesia sin distinción de personas, de realidades, de nacionalidades, pero tiene la misma función que Israel, que es ser de bendición a las naciones, llevando el mensaje de Jesucristo. ¿Qué es lo más importante para Dios? ¿Qué creen que es lo más importante para Dios? Las personas. En una época se hablaba de que hay que ganar almas, ¿vieron? No utilice más porque Dios quiere ganar la persona entera, ¿no? ¿Sí? En una época porque se hablaba de que Cristo venía pronto, entonces había que salvar el alma, pero la persona está compuesta por un cuerpo, por un espíritu, entonces hay que hacer un trabajo, no es solamente que acepte a Cristo, sino que sea sana, restaurada, que viva una vida completa, íntegra. Así que lo más importante para Dios son las personas, no las almas. A Dios le interesa íntegramente cada individuo. Lo más importante son las personas y no los edificios. ¿Son buenos los edificios? Sí. ¿Es bueno que tengamos una buena infraestructura? Sí. Pero si eso nos hace perder de vista y todo nuestro énfasis está en lo edilicio y perdemos de vista a las personas, perdemos de vista el diseño de Dios. Porque un día Cristo va a volver y los edificios van a quedar, pero ¿quiénes se van a ir? Aquellos que tengan a Cristo en su vida. Entonces, ¿cuál tiene que ser la misión de la iglesia? Cuidar a las personas. ¿Es importante las estructuras, las formas? Sí, porque dan forma a los principios, a la tarea. Pero todas esas formas y esas estructuras tienen que estar subordinadas a cumplir el objetivo que es ganar personas para Cristo. Entonces, si una forma, una estructura, una tradición no facilita eso, ¿saben qué hay que hacer? Bueno, imagínense. Porque lo importante son las personas. Cristo vino por las personas, sufrió por las personas, murió por las personas, resucitó por las personas, ascendió a los cielos por la persona y va a volver ¿por quién? Es fácil la respuesta. ¿Y cuál tiene que ser nuestra tarea? Ir y predicar el Evangelio a todas las personas. Es más importante las personas que cualquier liturgia, que cualquier forma, que cualquier tradición, que cualquier interés personal, cualquier gusto. A veces como iglesia hemos puesto los gustos, los intereses, las formas, las tradiciones por encima de los propósitos de Dios. Y lamentablemente nos hemos entretenido como iglesia, pero hemos dejado de cumplir nuestro propósito, que es llevar el mensaje. Esta puerta tiene que estar bien abierta, hermanos. Tiene que ser una puerta amplia. Y a veces para tener una puerta amplia tenemos que aprender a ver a las personas con los ojos de Cristo. Porque a veces no va a ser fácil. El día martes fui a ver a una persona que tenía dificultades y cuando entré a su casa no sabía por dónde empezar a arreglar el asunto. Porque entre todas las cosas que había allí adentro y toda la situación que esa persona tenía, yo decía, ¿qué hago acá? ¿Por dónde empiezo? Y Dios me dijo, mírala con los ojos de Dios y vi que era una persona que necesitaba a Cristo. Que Dios va a hacer la obra, pero necesita a Cristo. Pero si la miramos con nuestros ojos, con nuestras tradiciones, con lo que me gustaría o no, lo más probable es que lo que hacemos es cerrar las puertas. Nuestros prejuicios, nuestros intereses, nuestros gustos nos llevan a hacer esa puerta tan angosta que pasan solamente los que nosotros queremos. Pero no es así. Jesús cuestionó mucho la actitud de los religiosos de la época, cuando los fariseos y los saduceos, con sus formas, querían meter cargas sobre los demás y no predicaban con el ejemplo, pero estuvo cerca de aquellos que eran despreciados, que eran rechazados, que eran discriminados. Si queremos tener una puerta amplia, tenemos que pensar
en ellos, porque en ellos fue quien pensó Jesús. Tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo para que Él nos guíe a ver las necesidades. Nuestro enfoque no, y nuestros esfuerzos como iglesia tiene que estar en cumplir la tarea que es llevar el mensaje de Jesucristo. Esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea primordial. Predicar a Jesús. Predicar a Jesús. Desde que estamos allí en Capital Federal, algo que yo he puesto como un termómetro particular espiritual en la iglesia, es que cada reunión haya una persona nueva. Porque eso me muestra que hay vida. Eso me muestra que hay alguien que está buscando algo. Eso me muestra que la gente en la semana se está preocupando por llevar el mensaje. Pero si esto no pasa, tenemos que replantearnos qué estamos haciendo como iglesia. Porque hermanos, si cada uno de nosotros nos comprometemos a hablarle a 1, 2, 3, 4, 5 personas, ¿no creen que una persona nueva va a llegar el próximo fin de semana? ¿Alguien que me diga amén? Amén. Pero es una tarea que todos tenemos que realizar, que todos tenemos que cumplir, que todos nos tenemos que esforzar. Yo hablaba tiempo atrás de la parábola del sembrador, donde vemos con claridad que habían 4 terrenos y la palabra nos muestra que 3 terrenos no producieron fruto, pero el cuarto sí. Hay un 25% que produce fruto, hay un 75% que rechaza. La Biblia es clara, es realista, de que muchos van a rechazar, pero nos da la esperanza que hay un 25% y hay que ir por ese 25%. Significa que tenemos que hablar a 1, 2, 3, 4, 5, y esto va a generar que cada vez esa puerta de evangelismo se abra más. Tenemos que mentalizarnos que nuestra tarea como hijos de Dios es llevar el mensaje, es llevar la palabra, es comunicar buenas noticias. En estos días estábamos en un grupo, en una célula, y mi hermana decía que estábamos hablando de los hábitos, y ella decía que tenía el hábito de despertarse a la mañana con la televisión, y se ponía el canal Crónica. Imagínese, usted está ahí medio entre dormido y de golpe le aparecen esas letras grandes, no sé. Usted sabe lo que pasa, ¿no? Así que le dijimos, tenés que cambiar el hábito, porque claro, dice, ando todo el día sobresaltada, y ando, y sí, hermano, desayune con otra cosa. Pero, ¿cuántas personas no solamente ven esto, sino que lo viven? ¿Cuántas personas solamente reciben malas noticias? ¿Cuántas personas solamente se alimentan de malas noticias? Nosotros tenemos que estar ahí para comunicar que hay un mensaje, que hay buenas noticias, que hay un mensaje que puede cambiar los corazones, que hay buenas noticias para aquellos que hoy están sufriendo, que hay buenas noticias para los hogares que están destruidos, que hay buenas noticias para aquellos que están siendo abusados, que hay buenas noticias para aquellos que están viviendo en la pobreza, que hay buenas noticias para aquellos que hoy están sufriendo consecuencias de sus pecados. Hay buenas noticias, en Dios hay perdón, hay sanidad, hay restauración, hay vida, hay libertad, hermanos. Hoy cantábamos al principio que hay libertad. Está bueno que lo cantemos acá, pero está mucho mejor que lo proclamemos en el mundo. Hay libertad. Esta puerta tiene que estar bien cerrada y significa que tenemos que tener los cuidados necesarios para que aquellas personas que conocen a Cristo puedan permanecer en Él. ¿Por qué algunas personas no permanecen en la iglesia o en el camino del Señor? ¿Por qué creen? Hay diferentes factores, ¿sí? Hay personas que no permanecen por pruebas, porque por ahí entienden mal el Evangelio y piensan que seguir a Cristo sacaron los problemas en la primera semanita, tienen dificultades, se alejan, otros por crisis, otros por roces con otras personas. Pero muchas personas no permanecen en la iglesia por la falta de cuidado. Esto no significa que somos responsables de todo, ¿sí? Porque cada persona tiene su decisión y muchas personas se alejan por no querer seguir a Cristo, pero sí tenemos que ser conscientes que muchas personas no permanecen en una iglesia porque no las cuidamos como tenemos que cuidarlas, porque no nos interesamos en ellas,
porque pasan desapercibidas y no se sienten parte. Yo siempre le digo a los hermanos que cuando una persona nueva entra a una iglesia, en los primeros minutos seguramente va a tomar una decisión si va a seguir o no en ese lugar. Si cuando entró no fue bien recibida, si cuando entró recibió una mirada que no le gustó, si cuando entró se dio cuenta que no era un ambiente que lo hacía sentirse parte, cuando entró fue mirado de una manera negativa por ciertas vestimentas o ciertos comportamientos, esa persona por ahí se va a quedar por respeto en el lugar, pero ya decidió no volver. Entonces es tan importante la consolidación desde el que abre la puerta hasta el mensaje. Porque ya la persona seguramente cuando llegó al mensaje, aunque sea un super mensaje, ya decidió qué hacer. ¿Se entiende, hermanos? Entonces todos somos parte. Más allá de que se pueda levantar un equipo de evangelismo, un equipo de consolidación, que está muy bueno, todos tenemos que ser parte, así como de evangelizar, como de cuidar, todos, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestro acercarnos al otro, podemos ser parte de esa consolidación. Dice un autor que la consolidación es el cuidado y la atención que se le debe otorgar al nuevo creyente para que se convierta en un seguidor de Jesús y produzca fruto que permanezca. Es decir, cuando conoce a Cristo y se acerca, recién comienza la obra de restauración, de sanidad, de cuidado. Y en esa tarea, hermanos, todos somos partes. Hoy leíamos, si ustedes quieren allí en sus Biblias ir a Hechos, donde los pasajes que hoy leímos en el capítulo 14, versículos 21 y 22, nos habla de que Pablo y Bernabé volvieron al lugar. ¿Qué los impulsó a Pablo y a Bernabé a volver a este lugar? Si ustedes leen los capítulos anteriores, más allá de que hubo gente que le siguió y aceptó a Cristo, hubo gente que no les gustó y quisieron matarlos. ¿Por qué Pablo y Bernabé deciden volver a un lugar donde no los trataron, donde estaba en peligro su muerte? Porque tenían muy en cuenta este aspecto de la consolidación. Había una gran necesidad, hermanos. Había una necesidad de que esas personas que habían creído permanezcan, se dieron cuenta que la tarea estaba inconclusa y había que cuidar ese fruto, que había que fortalecer a esas personas, que había que discipularlas. Tenemos que mentalizarnos que cuando la persona acepta a Cristo, la tarea recién empieza. Y si no la llamamos, si no la visitamos, si no la incorporamos a una célula, si no la sentimos, hacemos sentir parte, lo más probable es que en una semana ese fruto se pierda. Por eso es tan importante la tarea de la consolidación. Porque también los apóstoles volvieron por amor a las personas, por compasión. ¿Qué es lo que nos va a mover tanto a la evangelización como a la consolidación? El amor por las personas. Un autor decía que aquel que está en sentido metafórico, que aquel que está muy cerca del Señor, del corazón del Padre, va a sentir el latido del corazón de Dios en relación a los perdidos. Nadie que diga que es muy espiritual puede vivir ajeno a las necesidades de los demás. Nadie que dice que ama a Dios puede no amar al otro. Tiene que haber una movilización, tiene que haber una pasión, hermanos, por aquellos que están lejos. Pero a veces, como dije, nos entretenemos como iglesia en tantas cosas que no son malas, que a veces nos van enfriando y nos hacen perder de vista ese amor que tenemos que tener por los demás. Hermanos, si en esta noche no hay amor en tu vida, no hay compasión por ver que tantos se están perdiendo. Tantas personas día tras día están pasando la eternidad sin conocer a Cristo y por ahí muchas están cercanas a tu vida. Hay algo que pasa. Hay que volver al Señor y decir, Señor, que mi corazón se movilice. Si cuando ves que alguien entra aquí y conoce a Cristo y no te moviliza a acercarte, a abrazarlo, a ver si está bien, hay que pedirle al Señor que nos mueva, que nos movilice, hermanos.
porque es la única manera. Acá no hay técnica, podemos saber todo. ¿Me explico? Podemos decir, bueno, el consolidador tiene que a las 24 horas llamar por teléfono, después lo visita, después lo incorpora, y saber toda la técnica, todo está muy bien. Pero si eso no es hecho con amor, como dice 1 Corintios, de nada sirve. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, más allá de toda la información que podamos recibir o lo que sepamos que tengamos que hacer, tenemos que pedir a Dios que nos llene de su amor y su pasión por aquellos que no lo conocen. El contacto es fundamental. La palabra más importante en evangelismo y consolidación es relación.